Bienvenidos a una nueva reunión del Seminario Historia y Libertad, así que hoy con un horario especial para nuestro expositor, pero siempre empezando en el horario justo, así no nos demoramos de más. En el día de hoy nos acompaña el doctor Matías Ilivisky, un amigo y amigo de la casa. Matías es integrante del Centro Friedman Hayek para el estudio de una sociedad libre. Es profesor de la Universidad eh, del SEMA, de la UCES. Se ha doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Ha sido becario de CONICET en dos oportunidades para realizar sus estudios doctorales. Ha sido investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, autor de varios artículos que no voy a nombrar ahora porque ya me ha dicho que no le gusta que diga todo, pero solamente de un libro del cual ya nos ha hablado en otra oportunidad brevemente, un aspecto de él, que es autor del libro Del mal radical a la banalidad del mal, concepciones de lo maligno en la teoría política de Hannah Arendt, publicado en el año 2017. Y hoy Matías nos va a hablar de un tema de coyuntura interesante. Vamos a ver qué aprendemos hoy. Argentina y su relación con la Federación Rusa, 2007-2023. Así que, Matías, gracias como siempre por participar de nuestras charlas, a pesar de la distancia. Y te escuchamos bueno, más o menos siempre es el mismo mecanismo, ¿no? Hacen la presentación, después charlamos un poco y después los que quieran preguntar, ahí tienen la sesión preguntas y respuestas y Matías irá leyendo y contestando en la medida de lo posible. Bueno, muchas gracias Alejandro por la presentación. Muy buenas tardes o buenos días, dependiendo de donde estén a todos. Un gusto estar nuevamente en este ciclo Historia y Libertad, coordinado por el doctor Alejandro Gómez. Gracias también por la presentación y por haberlo hecho breve y por haber leído el subtítulo del libro, porque si no, uno pensaría que si uno habla del mal radical, uno estaría hablando de Angelos o de algún otro de esos personajes, Lustó, Augusto y no Piacere. sería. Sí, uno tiene un catálogo. Así que, bueno, un gusto estar entonces en esta ocasión para hablar sobre un artículo que publiqué este año, que ahora brevemente voy a hacer referencia en la presentación. Y básicamente la idea del artículo y de la presentación es explorar las relaciones entre Argentina y Rusia en los gobiernos recientes de Argentina, hasta la administración de Alberto Fernández, inclusive, no la actual gestión de Javier Milei. Eh, Comienzo con una breve referencia a los acuerdos, los lazos establecidos durante los dos periodos presidenciales de Cristina Kirchner. Luego, cómo eso, eh, sorpresivamente para una política exterior argentina, se mantiene durante la administración de Mauricio Macri, de Cambiemos, y bueno, cómo eso después experimenta ciertas turbulencias. Se intenta mantener y profundizar el vínculo con Rusia, obviamente desde la gestión de Alberto Fernández, pero ocurre la pandemia del COVID primero y luego la invasión rusa a Ucrania en 2022, y eso altera un poco el tablero geopolítico en general y de las relaciones bilaterales en particular. Así que bueno, un poco es una invitación a explorar estos puntos que están en el artículo. Voy a tratar de compartir la pantalla, espero que puedan verla. Este, allí vamos, ¿no? Bueno, ahí tenemos al expresidente Alberto Fernández, que hizo una Qué visita. foto. Hice una visita con un timing espectacular, porque Alberto Fernández fue a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing en febrero de 2022. Hizo escala en Rusia justo cuando Putin estaba a días de invadir Ucrania. Fue uno de los pocos líderes que fue ahí visitado. Tiene el abrazo del oso. Esa metáfora nunca es tan exacta como en esta foto. Y bueno, va a ser un offside interesante que después la administración de Alberto Fernández va a tratar de arreglar con poco éxito, como tantas otras cosas de la administración de Alberto Fernández.
Bien, entonces este es el marco temporal, más o menos les decía. Sobre todo aparece 2007, es decir, estamos ya en el gobierno de Cristina, no de Néstor, y hasta el gobierno de Fernández. Y les decía que esto es un artículo que publiqué este año, esta es la revista Agenda Internacional, en el caso que además de ver, si les gustó el seminario grabado en el canal de YouTube de la UCEMA, quieran leerlo y ver la bibliografía y demás, lo tienen ahí en la web de esta revista. Bien, vamos a arrancar entonces con la presentación per se. Como decía Alejandro, siéntanse en total libertad de ir haciendo comentarios y preguntas en el chat. Y bueno, cuando terminemos la presentación, eh, yo soy de una generación no 2.0, así que me es más fácil ver todos los comentarios y las preguntas al final de la presentación que ir alternando entre la presentación y el chat. Hay gente más joven o más Sí. ducha, si se quiere, con la tecnología que lo puede hacer. Así que bueno, gracias por la paciencia. Llegaremos a esos comentarios al final de la presentación. Bien, vamos a hacer como una especie de punto de partida en este intento de mediación que va a ser Argentina cuando Rusia invada Ucrania en 2022 y después vamos a volver para atrás y empezar con Cristina Kirchner cronológicamente. Entonces, bueno, una de las cosas que he relevado haciendo una breve lectura de algunos artículos sobre este tema es que en general Argentina, cuando Rusia invade Ucrania a fines de febrero de 2022, en general no tiene grandes consecuencias. Uno piensa que, o en ese momento uno pensaba que Argentina va a verse grandemente o beneficiada o perjudicada. Beneficiada porque Ucrania, al igual que Argentina, también tiene el apodo de ser el granero del mundo, o por lo menos el granero de Europa, tiene unas llanuras espectaculares, gran cultivo de cereales. Y bueno, se pensaba que sin Ucrania Argentina va a tener una ventaja comparativa muy grande, ¿no? Y por otro lado, Rusia es un gran proveedor de fertilizantes y de otros químicos e insumos necesarios para los cultivos agrícolas, con lo cual se pensaba que también las cosechas argentinas se iban a ver perjudicadas por eso, también teniendo en cuenta el tipo de cambio referido a importar insumos. Pero bueno, en general no hay, sobre todo como dice acá, grandes ganancias. Y a nivel geopolítico, Argentina, digamos, en un contexto que todavía está aún más álgido que el de 2022 en este año, Argentina tiene la infinita suerte de estar en una zona del mundo relativamente pacífica, ¿no? O sea, hemos tenido, por suerte, los últimos grandes conflictos o acercamientos a conflictos a fines de los años 70 o principios de los 80, ¿no? Con la guerra de Malvinas. Y después, en general, la realidad es que Argentina, toquemos madera, no tiene graves conflictos geopolíticos en puerta. Sí tenemos ahí siempre latente la situación con Venezuela. Si a Maduro se le ocurra eventualmente invadir Guyana o no. Bueno, el incidente que hubo, creo que fue en 2008, cuando casi que también va, por haber eliminado a un guerrillero de la FARC Colombia en territorio ecuatoriano, Chávez también había amenazado con invadir Colombia. Pero bueno, sacando esos incidentes en general no tenemos graves problemas geopolíticos en la región y eso es un punto que la verdad que siempre hay que valorar. Eh, Alberto Fernández entonces intenta, junto a muchos otros grandes o no tan grandes líderes internacionales, han intentado mediar. No sé si recuerdan las imágenes de Putin en una larga mesa y recibía a Emmanuel Macron, al presidente de Francia, ¿no? Digamos, los ponía como muy lejos a Olaf Scholz, el canciller de Alemania, canciller en el sentido de primer ministro, y a los gobernantes que eran afines a él los ponía más cerca. Em, Fernández va a ser uno de los gobernantes que intente mediar Me hace sin acordar al éxito. Papa, según quién lo va a visitar, la cara que tiene cuando se saca la foto. Perdón por por la interrupción. No, es muy pertinente el rol político que juega el Papa, aun cuando como líder religioso debería ser una figura más neutral, ¿no? Pero bueno, no olvida sus orígenes peronistas o de San Lorenzo o de Flores para ser mucho más partidario de lo que debería ser una figura religiosa, ¿no? Bien. Así que bueno, esto entonces, a mi criterio, se entronca, más allá de que Alberto Fernández es una gestión que todos sabemos es cualquier cosa menos exitosa, se entronca con una tradición
que en general es bastante tradicional y bastante positiva de la diplomacia argentina. La diplomacia argentina en general, salvo en contadas ocasiones, busca este rol de mediación y en base a ese rol de mediación un rol de neutralidad, pero una neutralidad, si se quiere, proactiva, tratar de aproximar a las partes. Venimos de esta región latinoamericana en la cual en general hay grandes coincidencias culturales, en general coincidencias de idioma con la mayor parte de Latinoamérica que habla español. Entonces, Argentina siempre es un gran líder dentro de lo que se llama el GRULAC, el Grupo de Latinoamérica y el Caribe en Naciones Unidas y en otros grandes organismos internacionales. Con lo cual, el intento de Alberto Fernández es, una vez que empieza la guerra, se enmarca en esta tradición. Acá voy a hacer referencia a algunas notas de prensa de diferentes medios. En general, tengo que hacer la aclaración, ninguno de estos medios es muy elogioso de Alberto Fernández, pero bueno, traté de usar diferentes medios para usar, y nacionales e internacionales, para tratar de ser un poco más imparcial con las fuentes, ¿no? Y digamos, acá está La Nación refiriendo una nota del País sobre esta gira. Si te fijas, desde el 9 de febrero, si mal no recuerdo, la invasión de Rusia a Ucrania es el 24, o sea, 2 semanas después. Y acá lo tenemos con el abrazo del oso. Y el gobierno le pide a Rusia buscar una salida política a la crisis. Eh, Suena un poco risible, este, que Argentina le pida algo a Rusia. Digamos, yo usaría otro titular si fuera diplomático. Esto es igual a una nota del cronista, ¿no? Digamos, invitar, etcétera, ¿no? Pero, digamos, en general, son estas las acciones que intenta hacer el gobierno argentino que no tienen éxito como tantos otros gobiernos que tampoco lo han tenido lamentablemente hasta el día de hoy, en el cual Putin sigue redoblando los esfuerzos para tratar de someter a Ucrania. Algunas referencias entonces adicionales sobre esta tradición argentina de neutralidad y pacifismo. Bueno, tenemos notoriamente un canciller argentino, un ministro de Relaciones Exteriores, que ha recibido el Premio Nobel de la Paz por efectivamente mediar en la guerra del Chaco Boreal entre Paraguay y Bolivia. Hipólito Yrigoyen, hablando del radicalismo hace un rato, también ha mantenido una tradición de neutralidad muy estricta en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial esa tradición se mantiene, pero bueno, las figuras que estaban liderando el país en ese momento eran cualquier cosa menos democráticas. eh, y sabemos que ya para las finales de la guerra eran abiertamente simpatizantes del eje del nazismo y habían estado incluso formados en la Italia fascista, como Juan Domingo Perón. Pero bueno, en general, Argentina se mantiene ajena a guerras en América Latina, de hecho va a ser promotor de la independencia de otros países hermanos de la región, no solo Chile y Perú, que conocemos muy, muy de cerca por la gestión de San Martín, sino también países de Centroamérica que van a ser eh, ayudados en sus intentos independentistas por una corbeta argentina, ¿no? Así que bueno, salvo una guerra que yo estipulo ahí de legítima defensa, que es la guerra de la Triple Alianza, en esto Alejandro sentite libre de intervenir, pero Argentina es invadida en su territorio, ¿sí? por Solano López en Paraguay, con lo cual Argentina está en todo su derecho a defenderse de esa invasión, aún más cuando estábamos protegiendo la integridad territorial de otra nación soberana y amiga como es Uruguay, más allá de que a veces existan gobiernos como lo de Néstor Kirchner que quieran hacer gran enojo de nuestra gran relación con Uruguay. Así que bueno, en general, Argentina mantiene una gran tradición de pacifismo en la región. Ha intentado evitar ir a la guerra con Chile. En ese sentido, Julio Argentino Roca fue muy exitoso en hacer un tratado de límites que es casi perfecto. Al día de hoy solo queda una región por delimitar, la región de los hielos, ¿no? De los glaciares ahí en el sur de ambos países, que esperemos se delimite pronto. Digamos, en general, yo me remito como también aficionado a las relaciones internacionales a la teoría de la paz democrática, porque en general los gobiernos democráticos de Argentina o incluso de democracia limitada, como es la década del 30 en Argentina, han mantenido esta tradición de pacifismo y de mediación y de intermediación, y en general al revés, los intentos de ir a la guerra, ya sea contra Chile por el conflicto, seguro todos lo recuerdan, el Canal del Beagle, las islas Lennox, Nueva y Picton, hablando del Papa, como mencionaba Alejandro, bueno, la mediación del cardenal Zamoré bajo los auspicios de Juan Pablo II es exitosa para evitar la guerra entre Argentina y la dictadura de Augusto Pinochet. Y bueno, lamentablemente la guerra de Malvinas, que no se ha podido evitar, ambos bajo una dictadura militar, ¿no? Entonces, realmente en general las democracias, y esto ya lo decía Kant a fines del siglo XVIII, las democracias les cuesta más
por suerte, generar un consenso para ir a la guerra, por todos los costos que todos sabemos que las guerras implican y por todas las dificultades que conllevan incluso encontrar soluciones a partir de la guerra. Bien, todo esto como marco de en dónde se entroncó este intento de mediación argentina. Vamos a volver ahora un poco para atrás. Gestión de Cristina Fernández de Kirchner, primer mandato, ¿no? 2008 se firma un acuerdo de asociación estratégica. Este señor probablemente no lo tenga muy presente, Sergei Medvedev, que fue presidente, Dmitry Medvedev, perdón, que fue presidente de Rusia cuando Putin tiene que dejar formalmente el cargo, y digo formalmente, entre 2008 y 2012, porque la Constitución en ese momento le prohibía ser reelecto por una segunda vez consecutiva. Él preside Rusia entre 2000 y 2004, es reelecto y vuelve a presidir 2004-2008, y 2008 se va de la presidencia, pero se queda al lado, le sopla la nuca a Medvedev como primer ministro. Más allá de eso, Medvedev tiene un cierto margen de maniobra, y intenta hacer una postura menos agresiva a nivel internacional que la de Putin, que ya incluso en ese momento era agresiva, sin ser lo agresiva que era hoy, pero él da un discurso en el año 2007, y ahí me estoy repitiendo un poco el recorrido histórico que hice en la presentación en tu ciclo Alejandro el año pasado, pero él hace una presentación en la Conferencia de Seguridad de Múnich, que es el principal evento geopolítico del año a nivel global, y él hace un discurso muy revanchista, ¿no? Muy en el sentido de, había intentado aproximarse a Occidente, y en ese discurso, 2007, si mal no recuerdo, marca un quiebre enorme con esa postura. Eh, y yo les decía, bueno, Medvedev trata de reparar un poco esa postura que ya se empezaba a alejar de Occidente, y firma con Cristina Fernández de Kirchner un acuerdo de asociación estratégica, que es un acuerdo importante, porque implica una aproximación en un montón de áreas, y bueno, Rusia no deja de ser una gran potencia económica, además de política, con lo cual es muy significativo este acuerdo, además de que a Cristina Fernández de Kirchner obviamente le encanta coquetear con países rivales a Occidente, ¿no? Acá tenemos su visita a Moscú en diciembre de 2008, y en 2010 tenemos la visita del propio Medvedev a Argentina por primera vez, una visita de un líder jefe de Estado ruso en 125 años, para dar una idea de lo notorio, de lo importante que fue esta visita, ¿sí? Así que bueno, realmente se estrechan los lazos de manera significativa en el gobierno de Cristina Kirchner. Acá tenemos algunas notas, de vuelta me refiero al país, suscriben una asociación estratégica y varios acuerdos bilaterales. Eh, Esto es más o menos al principio, a mediados ya de, de- de la gestión, y ya cuando Cristina Kirchner es reelecta en el año 2011. Y bueno, ya para el final del segundo mandato de Cristina Kirchner, ella está bastante desgastada, no lo suficientemente desgastada para que se le impida volver con el voto como vicepresidenta 4 años más tarde, pero bueno, en el año 2015 firma una asociación estratégica integral, ¿no? Se redobla la apuesta con Rusia. Es un acuerdo muy importante. Acá tenemos las diferentes áreas en las cuales se lo hace. Ya para ese momento, tanto Argentina como Rusia eran parias para la administración de Obama. Probablemente recuerdan las disputas que había con los fondos buitre, el juez Griesa, y demás, todas esas gestiones llevadas a cabo, entre otros, por esa persona tan hábil que es Axel Kicillof y demás. Así que bueno, todo, todos esos problemas hacían que Argentina no estuviera en muy buen estatus a nivel global. Mientras tanto, Rusia ya había invadido Ucrania en 2014. Paradójicamente había hablado de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing de 2022. Apenas terminan los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi en 2014, Rusia invade la península de Crimea y el este de Ucrania, ¿sí? Para los que no recordaban eso y pensaban que la invasión rusa solo comenzó hace 2 años. Así que bueno, a partir de este momento es diferente, ¿no? Putin vuelve a la presidencia de Rusia en 2012 y no la suelta, ¿no? Sabemos que sigue ahí, que va a seguir ahí hasta que o él fallezca o haya un golpe de Estado, como el que casi sucede el año pasado. Así que bueno, ya para 2015 algunos autores, como el que cito aquí, hablan de que realmente este principal lazo tan fuerte es político, ¿no? O sea, y había una coincidencia ideológica, sobre todo, además de económica,
entre los jefes de Estado de ambos países. Y bueno, acá pongo algo para amenizar un poco este recorrido histórico que a veces es tan deprimente. Bueno, acá los tenemos en tan buenos términos. Putin le encanta, obviamente, demostrar diferentes habilidades. Lo tenemos aquí tocando el bandoneón. Este, acá lo tenemos recibiendo muy afectuosamente a Cristina en el caso izquierdo en un encuentro de los BRICS. Argentina todavía no era miembro de los BRICS. Esto es hace 10 años atrás en Brasil. Y acá la tenemos encontrándose en un encuentro del G20. Em, y acá hago una última comparación gráfica, antes de seguir cronológicamente. Fíjense, Putin está recibiendo a Cristina en el Kremlin. Fíjense cómo la está recibiendo, como corresponde obviamente a cualquier jefe de Estado, ¿no? Pero la atención que recibe. Y ahora voy a hacer un contraste con otra líder, sobre todo líder mujer, porque digamos, hay mucha de la exacerbación del rasgo del líder macho, y en ese sentido me gustaría remitir a un artículo de Humberto Eco que publica en la New York Review of Books en 1995 que se llama Urfascism, como sobrefascismo, o el fascismo 2.0, podríamos decir, y muchos otros autores que también reflexionan sobre el populismo y eventualmente los autoritarismos, hablan de la exacerbación de los rasgos del líder masculino, ¿no? Digamos, tenemos en mente seguro los memes de Putin montando osos y águilas, sus exhibiciones de su dominio del judo, bueno, y demás otras cosas. Bueno, fíjense cómo trata Cristina, y el último dato de color, fíjense cómo recibe Angela Merkel. La información que necesitan saber acá es que Angela Merkel tiene miedo de los perros, ¿no? Así que bueno, nada, esto para poner un poco la diferencia y la mirada socarrona de Putin ahí de fondo, para poner un poco la diferencia de trato entre líderes más afines ideológicamente y menos afines. Bien, esto para poner un poco ahí el punto final a la revisión de los lazos entre Rusia y Argentina durante los dos periodos presidenciales de Cristina Kirchner. Vamos a ver qué pasa entre Rusia y Argentina durante la administración de Mauricio Macri de Cambiemos, 2015-2019, una administración de signo ideológico diferente a la de Cristina Kirchner. Los vínculos continúan creciendo, ¿sí? O sea, en 2018 Macri visita Moscú, firma, como ven, 12 acuerdos bilaterales con Rusia, con lo cual pueden ver acá, y algunos autores lo dicen, ¿no? Como una especie de consenso bipartidista o política de Estado. Digamos, Macri y sus asesores de política exterior en ese sentido realmente tienen la voluntad de tener la mayor cantidad de contactos, sobre todo de potenciales partners económicos, ¿no? Digamos, creo que en eso hay un cierto pragmatismo em, realmente ideológico que me parece bastante provechoso para un país en la situación de Argentina y para cualquier país en general, en la medida de lo posible, ¿no? En la medida que no comprometa sostener estándares democráticos y de la defensa y la promoción de los derechos humanos. Pero me parece que fue una decisión acertada, en cierto sentido. Em, con lo cual es curioso cómo acá, a diferencia de en tantas otras políticas de Estado, políticas públicas en las cuales se registra esta famosa y lamentable grieta, en este sentido, las relaciones entre Argentina y Rusia se mantienen eh, cercanas. Y acá de vuelta voy a referirme a cierta nota en la prensa, ¿no? Macri, bueno, no ha sido muy feliz en algunas declaraciones, pero bueno, trata de amenizar su reunión con Putin. Dice, bueno, Dios y Messi van a decidir si ganamos la Copa del Mundo. Sabemos cómo terminó la Copa del 2018, así que mejor ni referirse a eso. Pero bueno, por suerte en la siguiente le fue bien. Cintia, vos tenés la mano levantada. No sé si esto puede esperar hasta el final de la presentación o si... Sí, yo prefiero que lo escriban las preguntas ahí por el chat, porque si no se nos descompagina un poco la cuestión. Así, escribilo ahí y después lo leemos, ¿eh? Así estamos. Capaz que, Perfecto. capaz que se Gracias. disparó sin querer la mano levantada, a veces pasa. Buenísimo, me parece bien. Bueno, bueno, por suerte esta predicción funcionó en la siguiente Copa, la última de Messi, así que estamos contentos con eso también. Vamos a ver qué pasa ya con la gestión de Alberto Fernández 2019-2023. De nuevo tenemos un cambio de signo, volvemos a tener un gobierno peronista oficialmente de izquierda o públicamente de centro izquierda, según su autodefinición. Y bueno, tenemos
como presidente de Estados Unidos hasta enero de 2021 a Donald Trump, y como presidente de Brasil, obviamente el país más importante de América Latina, lo podríamos decir ya desde ese momento, a Jair Bolsonaro, con lo cual Brasil y Argentina lamentablemente no están en sintonía ideológica ni en ese momento ni en el actual. Vamos a recordar, obviamente, fines de febrero, sobre todo marzo 2020, comienza la pandemia del COVID-19. A diferencia de las posturas tanto de Trump como de Bolsonaro respecto a la pandemia, todos recordamos el fuerte estado de cuarentena y de aislamiento social preventivo y obligatorio que decreta Alberto Fernández. Primero no lo hace voluntariamente, pero me gusta hacer este recuerdo histórico. Lo empiezan a hacer los gobernadores. Me parece que uno de los primeros fue Gerardo Morales en Jujuy. Y bueno, creo que ya el tercer gobernador que empieza a decretar ese estado, Alberto Fernández, se ve la obligación de hacerlo a nivel nacional para que no lo primeren los gobernadores. Esto me gusta mucho porque es un ejemplo del federalismo de Argentina que a veces funciona, muchas veces no funciona para nada, pero en algunos casos funciona. Bien, entonces, Argentina a nivel ideológico, recordamos, gobierno de Alberto Fernández, va a buscar adquirir la vacuna producida por Rusia, la vacuna Sputnik. El argumento que va a dar Argentina de por qué adquirir la vacuna Sputnik y no la AstraZeneca o la Moderna es que es la primera efectiva contra el COVID, y esto es lo que se anuncia en agosto de 2020. La realidad es que es la primera de acuerdo a las propias declaraciones de Rusia. Hasta el día de hoy sigue estando sin validación por completo por la Organización Mundial de la Salud y estándares internacionales de sanidad que no han podido inspeccionar los laboratorios rusos que producen esta vacuna. Pero ese es el argumento oficial que da Argentina, es un argumento bueno, cronología es la primera vacuna disponible. Entonces, diciembre de 2020, Argentina es el primer país latinoamericano que adquiere y usa Sputnik 5 para sus ciudadanos. Invierte 95 millones de dólares y adquiere 30 millones de dosis de Sputnik. O sea, una inversión interesante, obviamente, la intención de prevenir el contagio y que se siga propagando la enfermedad y el virus, eso sí es loable y entendible. Eh, lo que es cuestionable es que sea con Rusia y con la Sputnik, una vacuna que de vuelta en ese momento no tenía absolutamente ningún refrendo de ninguna inspección internacional de virología o de sanidad. Nota oficial de la Cancillería Argentina, en este caso para tratar de ser un poco más imparcial. Alberto Fernández anuncia que el gobierno firma el acuerdo con Rusia para que llegue la vacuna Sputnik 5, 12 de diciembre de 2020. Y ahí lo tenemos tan feliz, si uno supiera las cosas que estaba haciendo en ese momento, ¿no? Pero bueno. Bien, en julio de 2021, probablemente esto ya lo tengan muy fresco, hubo una crisis porque Rusia, como en tantas otras oportunidades, deja pagando a sus clientes y a sus socios, y no cumple con una entrega de vacunas. Si se acuerdan, Argentina envía una carta al Fondo de Inversión Directa de Rusia, y si se acuerdan, la carta estaba muy mal redactada y era en un pésimo inglés. Más allá seguro recuerdan que el canciller argentino en ese momento era Juan Pablo Cafiero, que tuvo una conferencia en un país del Medio Oriente y le intentó dar en inglés y fue lamentable. Bueno, la carta es igual de lamentable, o sea, no fueron capaces de usar ningún traductor automático, ninguna revisión automática, incluso ni siquiera necesitaban contratar a un traductor. Más allá de la vergüenza de una comunicación falible, obviamente es más vergonzante el hecho de que Rusia falle en la entrega de algo tan importante como una vacuna. Y eso obliga al gobierno argentino a alejarse un poco de Rusia, por lo menos por un tiempo. Nueva referencia a la prensa argentina, nota de La Nación, las cosas han empeorado, la presión por el componente de la vacuna Sputnik. Dice, ni siquiera pudimos tener el mínimo, 22 de julio de 2021. Referencia también, en ese sentido, acá está el correo que yo hacía referencia, ¿sí? De Cecilia Nicolini, desde el Ministerio de Salud de Argentina. Realmente un email que, bueno, ya dije lo que pensaba del nivel de inglés de este email y fue una
nada, una cosa que se puede resolver muy fácil y de una importancia tremenda y no se puede creer, pero bueno, lamentablemente no se puede creer y sí se puede creer. Y esto llevó a grandes, obviamente, conflictos internos en Argentina. Estamos en 2021, estamos en la mitad casi de la gestión de Alberto Fernández, estamos aproximándonos a un año de elecciones legislativas y esto llevó obviamente a no solo tensiones en la relación con Rusia, sino también críticas obviamente justificadas de la oposición al gobierno de Alberto Fernández. Hubo otros países de América Latina que se encontraron en idéntica situación, y acá ahí tenemos una nota de Infobae que justamente refleja eso, como otros 8 países de la región también fueron realmente afectados por esta decisión rusa. Este, Dilemas sobre el tema de cómo afectaba esta demora a la inmunización deficiente contra el virus. Esta nota de la BBC. Así que bueno, obligada por las circunstancias, Argentina tuvo que empezar a comprar las vacunas de Occidente. La primera de ellas es la vacuna AstraZeneca, tanto la AstraZeneca producida por entero en Reino Unido como la que era producida bajo la licencia de AstraZeneca en India, y luego la vacuna Moderna producida nada más ni nada menos para gran dolor de la administración de Fernández en Estados Unidos, ya en ese momento con la gestión actual demócrata de Joe Biden. Incluso importando esta vacuna, ya se habían empezado a flexibilizar las restricciones de viaje y probablemente recuerden que algunos de nuestros compatriotas empezaron a viajar a Estados Unidos porque se podían inocular contra el virus con la vacuna Moderna. Tenemos una nota de un semanario tan reprochable como Gente, pero es para tratar de usar de vuelta diversidad de fuentes. Así que bueno, cada vez son más los argentinos que aprovechan sus vacaciones en Estados Unidos para acceder a la vacuna contra el coronavirus. Menos mal que el tipo de cambio en el 2021 no era el actual, porque si no, la situación inmunológica hubiera sido más adversa aún. Pero recuerdo ver las filas y las Y notas, uno la se gente que olvida iban. de estas cosas. Yo me había Sí, olvidado completamente de esto de los que aprovechaban para viajar y darse la vacuna, ¿eh? Esas cosas, está bueno recordar estas cosas, ¿no? Porque uno por lo general se olvida de todo lo que pasó en la pandemia, salvo que te aparezca un video de Alberto Fernández agrediendo a su esposa, etcétera. Pero esto de que la gente, que obviamente que los que tenían mayor poder adquisitivo, tuvieran que viajar al exterior a darse una vacuna, algunos iban a Uruguay, supongo yo también, eh, porque estos ineficientes, por no decir otro calificativo más duro, eh, hacían las cosas mal. Yo me acuerdo también que la Pfizer, ¿no? Había todo un tema ahí que nos habían pedido el hielo continental, qué sé yo, cualquier cosa, decían. Después, lo peor es que después sí aparecían todas esas vacunas que ellos decían que no, porque este acuerdo, y ahí te dejo para que vuelvas con la relación en Rusia, porque ellos habían empecinado en el acuerdo con Rusia, ¿no? Con estas vacunas que nunca, yo creo que hasta el día de hoy la Organización Mundial de la Salud no le dio el visto bueno. No es que, porque nunca presentaron los protocolos que habían seguido para hacer la vacuna, ¿no? correcto, el laboratorio Gamaleya, creo que se llama el principal laboratorio virológico, inmunológico de Rusia que lideraba la producción de la Sputnik. Sí, nunca aceptó recibir inspectores internacionales Sí. usando pretextos políticos de que iban a ser inspectores que iban a fallar en contra de esta vacuna, pero bueno, nunca le dieron la chance a los inspectores de hacerlo. Con lo cual Así fue una que, suerte que no se han llegado todas, porque si no, mucha más gente se hubiese metido esa cosa que no sabemos qué era, eventualmente. sí, sí. Hablando de ese tema también, yo que mencionaba a los líderes que Putin ponía en el extremo de esa mesa enorme, eh, si esos líderes, por ejemplo, a Macron le ofrecieron inmunizarse con la vacuna Sputnik, y si lo hacía, se podía sentar al lado de Putin, y Macron con mucho criterio dijo que ni remotamente iba a aceptar. O sea, realmente uno piensa que estas cosas pertenecen a las novelas de James Bond de Ian Fleming, y la realidad es que esas cosas nunca terminan, ¿no? Los humos se transforman. Pero sí le hacían esa propuesta. Uno también recordaría.
fantástico guión del Padrino, una propuesta que casi que es imposible de rechazar, ¿no? Pero bueno, por suerte, algunas personas, como decís, las pudieron rechazar y recibir otro tipo de inmunización. Acá tengo otra nota de Infobae, esto se llamaba el turismo vacuna. El gobierno argentino obviamente no tenía datos sobre los argentinos que viajaban a Miami. Había gente que iba a Miami, se daba la vacuna ahí, volvía y se vacunaba acá. En fin, cosas que lamentablemente, ¿no? Acá aparecen también viajes a Chile y Uruguay, dudas sobre cuál. Había gente que se sobrevacunaba, digamos. Un nivel de caos muy interesante, que lamentablemente interesante es un understatement, diríamos en inglés. eh, Realmente el nivel de caos y el nivel de desesperación de las personas, el nivel de comportamientos, en algunos casos, la teoría de la elección racional lo describiría como free riders, ¿no? De aquellos que se sobrevacunaban y de aquellos que se infravacunaban o que directamente no se vacunaban y las dificultades de controlar a este tipo de campañas de salud pública. Lindos temas para debatir en otro tipo de seminarios, en otro momento también. Bien, todo esto llevó a la creación de un neologismo. El neologismo en español suena espantoso y es esto que va a aparecer ahora, el vacunacionalismo geopolítico. Es un horror. Lo encontré en algunos artículos en inglés, lo pongo en español, pero realmente es un espanto y no lo voy a volver a decir. Pero bueno, básicamente esto llevó, ¿no?, a que hubiera como una especie de carrera sobre las preferencias geopolíticas de los países que proveían las vacunas. China también, si se acuerdan, empezó a proveer la vacuna Sinopharm y demás, que era la que menor tasa de eficiencia tenía. Me acuerdo videos de personas que lloraban cuando se le anunciaban que iban a recibir la Sinopharm y demás. Este, Así que Argentina, más allá de que empezó a haber personas que podían viajar a recibir Moderna, AstraZeneca, como decía Pfizer, afuera, Argentina seguía empecinada con Rusia, firma un acuerdo de 70 millones de dólares, importa el antígeno y fabrica el resto de la vacuna en Argentina. Esto es lo que se llama Sputnik V. Argentina tiene un sector farmacéutico relativamente desarrollado todavía, y eso hace que pueda empezar a fabricar la vacuna en su propio territorio, con lo cual es bastante loable de vuelta. Es un logro interesante de Argentina, pero lamentablemente lo hace de vuelta con esta vacuna que no tiene ningún aval internacional, ¿no? Acá de vuelta una nota, en este caso oficial del Ministerio de Salud de Argentina, 24 de junio de 2022, recibió ayer más de 1 millón de dosis de Sputnik 5 desarrolladas por el laboratorio de Argentina. Y acá presentan los números de los cuales pendientes, dicen, no se han pagado, como para aclarar que, bueno, que los rusos no cumplieron con su parte, pero que Argentina no las paga, y Argentina va a ver si las pide o no de acuerdo a lo que necesite, como para tratar de salvar el hecho de que Rusia sigue sin cumplir con su parte del contrato a un año de denunciar esto. O sea, ¿por qué siguen esperando esas vacunas, ¿no?, cuando realmente es tan ineficiente la proporción por parte de Rusia? Bien. Entonces, ¿qué sucede con esto? Bueno, sucedió que Estados Unidos y luego otros países van a decir, solo van a poder entrar a nuestro país personas que hayan sido vacunadas con cualquier vacuna aprobada por la OMS. Esto obviamente excluye automáticamente a los que estaban vacunados con la Sputnik, porque nunca fue, y yo también, hasta la última vez que revisé, hasta el día de hoy la Sputnik no tiene validación de la Organización Mundial de la Salud. Así que, obviamente, a la persona que puede todavía viajar al exterior desde Argentina, eh, siempre destinos muy codiciados son Norteamérica y Europa, entre tantos otros, con lo cual el hecho de que te excluyan por tener la Sputnik o alguna otra vacuna que no está validada por la OMS hace que entres en una carrera por tener alguna de esas otras vacunas, principalmente Pfizer, Moderna y AstraZeneca, con lo cual realmente eso hace que surja este término y que básicamente, por más que Argentina, como vemos, a fines del 2021 sucede esto, mediados de 2022 Argentina sigue fiel a la relación con Rusia, más allá de que inoculaba a sus habitantes con las otras vacunas también, sigue fiel al contrato con Rusia. La realidad es que ya la mayoría de las personas que podían viajar a estos países rechaza ser vacunada con la Sputnik.
Obviamente no es toda la población de Argentina. Sabemos que Argentina tiene lamentablemente la mitad de la población, más de la mitad de la población bajo la línea de pobreza, con lo cual esas personas no iban a ser tan resistentes a la Sputnik, pero seguimos hablando de un número significativo de personas igualmente. Bien, esto con respecto al vacunacionalismo geopolítico. Vamos ahora a ya la parte de geopolítica referida a la invasión rusa a Ucrania de fines de febrero de 2022. Como habíamos visto, la relación entre Argentina y Rusia no estaba del todo bien. Como yo decía, Rusia no cumple con su contrato en el suministro de la Sputnik, con Argentina y otros 8 países, y sin embargo, como vemos, em, como habíamos visto al principio, Fernández hace la escala en Moscú a principios de febrero de 2022 para intentar nuevamente cortejar a Putin y abrir más fuentes de posibles acuerdos, sobre todo comerciales, ¿sí? Bueno, reafirma el gran vínculo que une Argentina con Rusia, agradece a Putin el apoyo brindado en la pandemia del COVID-19, aún viendo los graves incumplimientos del contrato por parte de Rusia, y hace una declaración muy rimbombante en el sentido que Argentina tiene que ser la puerta de entrada a Rusia a América Latina, y tenemos el titular acá, la Deutsche Welle: Argentina ofrece a Rusia ser la puerta de entrada a América Latina, titular del 3 de febrero de 2022. Y fíjense, ¿no? Vladimir Putin celebró que Argentina haya sido el primer país en registrar la Sputnik en el hemisferio occidental. Qué honor. Así que, bueno, esto es inicio de febrero de 2022. Recuerden, menos de un mes, a fines de ese mismo mes, Putin está invadiendo Ucrania, se convierte lamentablemente en un paria internacional, y Alberto Fernández lamentablemente queda en offside por esta foto, el abrazo del oso, y va a tener que pagar un poco las consecuencias con Biden y Occidente por esto. Siempre lo complican las fotos, Alberto, últimamente, pero bueno. Hablando de understatement, sí, perfecto, Ale, sí, sí. Se complica solo el hombre, queda en offside muy fácil. Bien, entonces, Rusia invade Ucrania, fines de febrero de 2022. Argentina en Naciones Unidas va a empezar a hacer ciertas distinciones en diferentes foros. Inicialmente es pro-Occidente. La reacción es moderada, pero apoya las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas en marzo, que piden que se retiren las fuerzas rusas y que se respete la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. En abril también apoya, esto es interesante, que se suspenda a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, que en ese momento Argentina es presidente. El delegado argentino ante el Consejo de Derechos Humanos ejerció la presidencia de ese organismo por ese año, si mal no recuerdo. Es un puesto simbólico, pero de una importancia interesante. Es simplemente un moderador de los debates, pero digamos, es un reconocimiento a Argentina y a su tradición diplomática, que de vuelta es una gran tradición que no siempre uno la tiene en cuenta. Y bueno, Argentina como presidente del Consejo queda todavía más prominente en la decisión de apoyar a que se suspenda a Rusia del Consejo. Siempre este Consejo trae graves controversias. Había un órgano previo que se llamaba la Comisión de Derechos Humanos. Fue disuelto porque sus integrantes lo que menos hacían era respetar los derechos humanos, y se crea este Consejo y que, bueno, trata de remediar esos problemas sin hacerlo con, con completo éxito. Seguimos en Naciones Unidas, sigue estas posturas mayoritarias. Yo hablaba de que Argentina siempre trata de liderar, es una referencia al Grupo de América Latina y el Caribe en Naciones Unidas. Argentina es uno de los 20 miembros que vota a favor. Vemos qué países respaldan a Rusia: Bolivia, Cuba, Nicaragua. Venezuela directamente no puede votar porque no paga sus derechos de miembro de Naciones Unidas, así que tiene el voto suspendido. Así que bueno, en ese sentido, por más de Alberto Fernández ser más afín ideológicamente a estos países, se mantiene en una tradición de más, por lo menos en este foro, moderación que los países ubicados en el extremo izquierda ideológico en la América Latina. Acá tenemos una nota del sitio web oficial de Naciones Unidas. Esta es una de las resoluciones de la Asamblea General respaldadas por Argentina. Realmente me parece que ningún país en general puede votar en contra de esto, porque la violación rusa a los derechos territoriales, la integridad territorial de Ucrania como Estado soberano, es patente y viola cualquier
instrumento del derecho internacional desde la Paz de Westfalia de 1648 en adelante. ¿Qué pasó en la Organización de Estados Americanos? Bueno, Argentina en ese foro, recordemos es el foro principal de toda América, mantiene un poco más de distancia con Estados Unidos. Se abstiene en este foro en febrero de una resolución que pide lo mismo que la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas. El argumento que da Argentina, el Ministerio de Relaciones Exteriores, liderado por Cafiero, es que la OEA no es el foro para tratar estos temas, sino que lo que tiene que tratar Naciones Unidas, que no es un argumento ridículo para mí. O sea, si uno está a favor de mantener la integridad territorial de Ucrania, uno está a favor de ese argumento en cualquier foro. No se sostiene en lo más mínimo. Acá yo creo que se puede ver cómo se intenta distanciar un poco de Estados Unidos, Argentina, siendo fiel a sus principios ideológicos de la administración Fernández de ese momento, ¿no? ¿Qué pasa en el G20? Bueno, en el G20 este grupo de los 20 países más desarrollados, con el PBI más desarrollado, Argentina sigue estando en ese grupo, aun cuando ya técnicamente no está entre los 20 PBIs más grandes del mundo, pero bueno, no deja de ser una economía importante todavía, esperemos que se recupere pronto. Em, Argentina no apoya las sanciones que Occidente promueve contra Rusia y aún más paradójico, se niega a prohibir los medios oficiales rusos como RT. Ahora voy a cubrir un poco algunas imágenes sobre RT, eh, pero bueno, rechaza la propuesta estadounidense de la administración Biden de expulsar a Rusia del G20 con el argumento que es un foro económico y no político. Es un argumento también que no tiene mucho pie ni cabeza. Empieza como un foro económico liderado por los ministros de Economía. Recuerdo que se hizo una revisión histórica de este foro que empieza asistiendo los ministros de Economía, que eventualmente se pasa a ser de la máxima jerarquía de jefe de Estado o jefe de gobierno. De hecho, Argentina tiene el honor de albergar una reunión del G20 en el año 2018. Putin visita Argentina en esa oportunidad junto a Donald Trump, Xi Jinping, Emmanuel Macron, Theresa May, Erdogan y tantos otros líderes, Pedro Sánchez, Mark Rutte, Sebastián Piñera de Chile. Realmente fue la reunión internacional más importante en toda la historia, celebrada en toda la historia de Argentina. Así que también es interesante hacer ese relevamiento de, bueno, de lo que pasó en ese momento en Argentina con esa reunión. Em, Muy importante para Argentina ser parte de este foro. Decir que es un foro solo económico y no político es negar la importancia que tiene. Voy a volver ahora, como prometí recién, a RT. RT originalmente se llamaba Russia Today, Rusia Hoy. Es la cadena oficial de noticias rusa y em, su eslogan es eh, Question More, cuestionar más. Y acá vemos cómo cuestiona más RT o Russia Today, básicamente dándole una plataforma al dictador cubano Díaz-Canel. Eh, Fíjense, ¿no? RT es una referencia en el ámbito de la información. Estados Unidos intenta gerir en Cuba con la excusa de fomentar Internet en la isla. ¿Qué cosas fomentará RT o Rusia para abrir el campo de la información, de la libre expresión y de la libertad de prensa en Cuba? Me gustaría pensar, pero bueno, son interrogantes interesantes. Acá tenemos al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, analizando el tema de Venezuela. Vemos acá a Guaidó dando discurso. Imagínense, obviamente, qué puede decir Correa sobre Guaidó y su postura sobre Maduro. Acá tenemos un gran periodista rioplatense que tiene espacio en RT para hablar también y fomentar opinión, de vuelta para dar una idea de lo que es RT. Y bueno, acá tenemos cobertura de la política de alto nivel argentina. Obviamente RT, como cadena oficial de Rusia, va a celebrar estos acuerdos de alto nivel. En este momento, las asociaciones estratégicas celebradas entre Cristina Kirchner y Putin. Obviamente, fíjense, es completamente elogioso de Cristina, esta toma y demás, más allá de que, de vuelta, si uno intenta ser un poco más imparcial que lo que yo estoy siendo en esta oportunidad, hacer acuerdos de asociación estratégica es altamente valorable, ¿sí? O sea, no quiero eh, tirar todo por la borda, pero realmente
el sesgo que tiene RT es muy grande, y no solo el sesgo, sino realmente ya la cantidad de mentiras y que dice la desinformación es flagrante no solo en Argentina, sino en todo, ¿no? Tenemos de vuelta cobertura de Cristina, una histórica entrevista a RT. De vuelta, fíjense cómo es recibida Cristina Kirchner. De vuelta, Cristina tiene dignidad como presidente o expresidente, más allá de todos los intentos de aniquilar la independencia del poder legislativo, el poder judicial, la libertad de prensa de cualquier institución de la sociedad civil que ha hecho Cristina en todas sus gestiones y todas las causas judiciales que tiene en su contra, digamos, tiene una cierta dignidad que mantiene, pero no es la misma dignidad que le conceden a las otras administraciones. A eso voy con mi comentario. Eventualmente Argentina suspende a RT, incluso durante la gestión de Cristina Kirchner en octubre de 2014, por diferentes motivos. Y de vuelta esto es interesante. Macri vuelve, acá tenemos a Hernán Lombardi, Macri vuelve a traer a RT dentro de la televisión digital abierta para ver que los desaciertos respecto a la desinformación proveniente por parte de Rusia no son solo por parte del kirchnerismo. Obviamente la frase de Cristina también, ¿no? Una visión más completa de los hechos. En fin, nada, y realmente si uno quiere hacer un relevamiento de cuán poco imparcial y cuánta desinformación promueve RT, tiene una cantidad enorme de coberturas para relevar la desinformación sobre la pandemia del COVID, obviamente sobre la invasión rusa a Ucrania, ¿no? Digamos, es una red que uno, digamos, todas las redes de noticias tienen tendencias, ¿no? Porque el argumento que siempre dan es, pero la BBC o la CNN no tienen tendencias, o no sé, France 24 o la Deutsche Welle. Sí, por supuesto que tienen tendencias. Ahora, los estándares de imparcialidad y de objetividad a los que tratan de obedecer y de atenerse son bastante más altos que los de RT, ¿no? No están al mismo nivel, si bien obviamente no son completamente imparciales. Por eso la equiparación o ese tipo de comentario no tiene ningún sentido. Bien, vuelvo a hacer el relevamiento de la política exterior de Alberto Fernández durante 2022 con la invasión rusa a Ucrania. Habíamos visto la actitud argentina en Naciones Unidas, la actitud argentina en la OEA, la actitud argentina en el G20. Vamos a ver qué es lo que hace Alberto Fernández como líder en ese año de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Realmente también es un puesto bastante importante. Uno a veces no lo ve, pero Argentina tiene un liderazgo latinoamericano muy interesante en muchos foros y es una lástima que no se lo valore tanto al país porque, bueno, todas estas noticias quedan tapadas por tantas otras malas noticias que lamentablemente siempre uno tiene más a mano. Fernández va a intentar hacer una gira en la cual, además de representar a toda América Latina y el Caribe, va a intentar aproximar a Europa a eventualmente Rusia intentar hacer una especie de intermediación geopolítica de bloques Latinoamérica, Unión Europea con Rusia y Ucrania. De vuelta con esta tradición de, por un lado, neutralidad típica de Argentina y por otro lado, esta preferencia ideológica del peronismo de izquierda por no estar muy próximo a Occidente. Entonces, bueno, la neutralidad. En un foro en agosto, básicamente, Fernández dice una de sus grandes disparates. El conflicto en Ucrania está siendo promovido por actores pasivos que se benefician económicamente de la guerra. Em, Uno pensaría o que tiene el nivel de delirio que tenía López Rega y de misticismo, o que básicamente, yo creo que siendo una lectura más pedestre, está hablando de que Occidente también tiene bastante responsabilidad por la guerra. Em, Como si uno se pudiera olvidar que realmente el que invade a Ucrania es Rusia, no es Occidente, y por más de que Rusia diga que es provocada por Occidente, el que invade a Ucrania de vuelta en 2014 y en 2022, el que invade a Georgia en 2008, también para recordar otra invasión rusa a otro estado soberano de la antigua Unión Soviética, em, es Rusia. Bueno, por eso me parece una declaración lamentable, no me sorprende de Fernández. eh, lo que sí es lamentable también es que la diga en este gran foro, y ahí la está diciendo acá al lado de Josep Borrell, el representante de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, ni más ni menos. Acá tenemos esta foto, la reunión de ministras y ministros de Relaciones Exteriores de la CELAC y la Unión Europea, 27 de octubre de 2022. Este, y bueno.
también va a hacer ciertas declaraciones con los BRICS. De vuelta, Argentina no estaba todavía como siendo miembro pleno de los BRICS. Lo va a hacer hacia fines de la gestión de Fernández y obviamente es una incorporación que luego va a ser, Argentina va a renunciar a esa membresía con la gestión actual presidencial de Javier Milei. Argentina también va a participar del G7. En el ámbito de los BRICS va a decir que cualquier guerra crea pobreza y hambre en el sur global. De vuelta, frases que uno podría decir dignas del misticismo extramundano de López Rega e Isabel Perón, no, digamos, no tiene, o del peor Bergoglio, incluso para volver a tu ejemplo del partisanismo partidario de Bergoglio, digamos, no tiene mucho sentido y es como, digamos, de vuelta, la guerra la inicia Rusia. No entiendo cuál puede ser la relativización posible a la que aspira Fernández, como si realmente, digamos, porque toda esta cadena de pensamiento es como si realmente Occidente tuviera la culpa de haber iniciado esta guerra y que esta guerra empobrece al sur global, ¿no? Digamos, esto es lo que está implícitamente diciendo Fernández aquí, básicamente. Y realmente no tiene ni pies ni cabeza, de vuelta. Pero bueno. Una a favor de Fernández, de vuelta para tratar de ser un poco menos parcial. Parezco RT en esta presentación. Mis disculpas a toda la audiencia. Eh, Fernández, bastantes meses más tarde, ¿no? Recordemos invasión rusa a Ucrania, fines de febrero. 1 de julio, igualmente, Fernández es el primer presidente en Sudamérica en llamar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Tardó un poco, pero lo hizo. Acá tenemos la nota de la Nación. Habían ya Se habían ya conocido en noviembre de 2021, a pocos meses de que Rusia invada Ucrania. Sacando este llamado de Alberto Fernández a Zelensky, Rusia obviamente lo felicita y agradece todas las acciones de Alberto Fernández. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, la felicita a Argentina por no apoyar las sanciones, y como retribución apoya el reclamo argentino en Malvinas y junto con Brasil va a promover que Argentina se sume al BRICS, al grupo liderado por, en ese momento, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, al cual Argentina se va a sumar junto con Arabia Saudita, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos, y al cual va a renunciar a pocos meses de que asuma Javier Milei la presidencia. Último tema, y ya vamos a abrir el espacio para preguntas e intercambio con el público, que es divertido. Eh, Otra de las consecuencias de la guerra: los ciudadanos rusos no van a poder viajar a Europa con pasaportes rusos, con lo cual de repente van a empezar a llegar un montón de parejas a punto de ser padres o de mujeres y personas embarazadas. Y bueno, básicamente van a dar a luz en Argentina y Argentina, como es un país tan generoso, como dice nuestro preámbulo, ¿no? Para todos los habitantes del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Bueno, en este caso ni siquiera quieren habitar por mucho tiempo, ¿no? Vienen las parejas que pueden costear estar en Argentina y pagar, sobre todo, clínicas privadas. Tienen familia, tienen a sus hijos en Argentina, reciben el DNI, sus hijos, y pueden volver a Rusia y mientras tanto desde Rusia tramitar la nacionalidad argentina por haber sido padres de hijos argentinos. Eso obviamente que les da un pasaporte argentino y con ese pasaporte argentino pueden viajar a la Unión Europea sin ningún problema. Esto no pasa solo en Argentina, está pasando en muchos otros países, en América Latina también, está pasando en Chile. Hubo ciertos intentos para febrero de 2023 de hacer unos controles un poco más estrictos, pero no pasan con éxito y de repente explotan la cantidad de rusos que uno podía ver por las calles, por ejemplo, de Buenos Aires. Para dar una nota, una cifra: 2022, más de 10.000 mujeres rusas embarazadas llegan a Argentinas. Hubo sospechas em, em, de que algunos pudieran ser espías rusos, y esto se fue a comprobar después con algunos casos que hubo realmente espías rusos tratando de obtener, obviamente, pasaporte. Acá tenemos notas de vuelta: embarazadas retenidas en Ezeiza, ¿sí? Fíjense esta publicidad de una de las agencias. El segundo pasaporte para padres es el más rápido del mundo. Qué honor, ¿no? Tener esto realmente me da un dolor tremendo.
Y aparte a nivel geopolítico, Argentina pierde enormemente, digamos, por más de que gane dinero en el corto plazo por estas personas que vienen a Argentina, digamos, hasta ahora creo que no ha pasado, pero realmente el pasaporte argentino en general es muy bueno en el sentido de que no nos piden visa en muchos países del mundo. Y este riesgo es muy grande, ¿no? Si realmente esto sigue creciendo y cada vez más y más rusos vienen a Argentina solamente a tener familia y tener la ciudadanía, esto puede llevar a que que los ciudadanos argentinos tengamos que solicitar un visado para ir a la Unión Europea, que es lo que no sucede hasta la actualidad, digamos. Además de que Argentina sea degradada en el sentido de ser considerada como un país más inseguro de lo que es. Digamos, son consecuencias bastante graves para nosotros como país. Si, si los ciudadanos de Rusia se quieren quedar en Argentina y migrar definitivamente a Argentina, de vuelta, eso es otra cosa, ¿no? Pero lo que estamos hablando es de un oportunismo por obtener una segunda ciudadanía para poder hacer viajes a países que los han censurado, ¿no? Eso es lo que estoy rechazando. Si quieren ser una inmigración, desde ya, como dice nuestro preámbulo, y no son espías y no implican ningún riesgo para la seguridad de nuestro país y la región, bienvenidos sean. Bien, acá tenemos alguna nota, en este caso de TN, paquetes arrancan en $20.000, con lo cual no todos los ciudadanos rusos pueden acceder a eso, pero realmente muchos, como digamos, en 2022, 10.000 personas. Cobertura de otros países, de otras plataformas, Associated Press. Argentina trae de miles de embarazadas rusas por su pasaporte, realmente una foto muy ilustrativa del tema. Y una nota interesante que voy a mostrar ahora de perfil, ya estoy terminando. Putin recibe a los espías rusos con pasaporte argentino y les habla en español a los hijos. Estas son las cosas que realmente me dan muchísimo dolor como argentino. El Kremlin reconoce que era una pareja de agentes encubiertos. Así que bueno, nada, realmente como notas para pensar. Yo decía que esto pasa en otros países de América Latina. La última nota que comparto, y ya abrimos el espacio para el diálogo con los asistentes: Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador, los topos rusos proliferan en América Latina, nota del diario español El País. Eh, Así que bueno, esto es además del tema del turismo, de las embarazadas, como cuán fácil es generar una identidad paralela, obtener documentación de nuestro país y de otros países de la región. Bueno, espero haber estimulado un poco el pensamiento, ahora estimular el debate y no estimular la depresión, que no es el propósito de esta charla. Así que Muchas bueno, veo, gracias, sí. Matías, por la presentación. Ve que esta última parte sí, no me estimuló mucho. No me acordaba mucho de esto porque hace tiempo que no se habla de esta cosa, no sé en qué habrá quedado, pero sí, ¿no? Digamos, es preocupante no solo por el peligro en el que se encuentra el país, sino por la degradación que se da al pasaporte, a aquella gente que realmente quiere viajar libremente. Y si este pasaporte entra en esa lista, vas a tener que pedir este, más visas o renovar el pasaporte hasta hace no mucho el pasaporte argentino se renovaba cada 10 años, después cada 5 y ahora volvimos cada 10. Y una vez investigando encontré que esto de que pasó, como en otros países, duraba 10 años y acá duraba 5, no era un capricho, sino que era que se había degradado el pasaporte. Entonces, una de las condiciones es que el pasaporte de menos calidad se tienen que renovar más frecuentemente que pasaportes de mejor estatus, como es el que tiene todavía ahora el nuestro. Pero dentro de tantas cosas, como yo siempre digo, ¿no? Como soy el que convoca, tengo el privilegio de empezar con mis preguntas antes de tiempo y después ahí veo que tenemos 7, 8 comentarios y preguntas. Pero hay un tema que a mí nunca me termina de cerrar del todo, a ver si vos lo conocés un poco más, que es esto de esta afinidad de la izquierda o gobiernos pro izquierda, como el kirchnerismo, con Putin, que en realidad es más pro derecho. O sea que, porque vos en gran parte vos decís, bueno, hay como una confluencia ideológica. Pues yo no sé si es una confluencia ideológica o de intereses particulares, porque, digamos, el tema de los que vos justo lo nombrás, el tema de los derechos humanos.
o sea, este reclamo, esta reivindicación de derechos humanos y Putin no tiene nada que ver, no van, no van. O el tema este de, no sé, las minorías de género y estas cosas. Con Putin terminás todo con un electroshock a ver si te curan, entre comillas, ¿viste? O sea, ¿cómo es que esta izquierda eh, a a lo Kirchner tiene tanto acercamiento a un tipo que es más de derechas, ¿no? Como Putin, y cómo al mismo tiempo, y es ahí donde a mí se me mezcla todo, ¿no? Es decir, y capaz que te lo mezclo, pero vos contestás lo que quieras, lo que puedas. Con Trump también, ¿viste? Es decir, como que Putin se lleva mejor con Trump que con un Biden, eventualmente, ¿no? Pero por otro lado, los kirchneristas son y hacen todo este acercamiento a Putin y tal, y ahí viene la otra cuestión, esto que vos decías, bueno, la fidelidad del contrato, que yo no podía evitar, quizás por mal pensado, que decir, bueno, también es que tienen más facilidad para manejar todo el tema de las coimas, de los sobrepagos, etcétera. Es decir, ¿por qué están tan empecinados con las vacunas rusas o chinas? Y bueno, porque hay más posibilidad de. No es que en los otros no lo haya, pero acá está como una zona liberada. O sea, los tipos decían, mandame la vacuna porque ya cobramos 10 millones de coimas y tengo que justificar en algún lugar que están las vacunas. Porque si, pues no te cancelo el contrato porque también se me cae la coima, ¿no? Digamos, porque hubiera sido así. O sea, ¿cómo porque estos tipos pagan rápido para cobrar rápido la coima, los que están ahí, los intermediarios, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una, y termino con esta, ¿no? Bueno, dos, si anotáis, si no, después yo las tengo acá anotadas en mi Sí, sí, papelito. estoy acá Bueno, anotando. pues si no, yo Muy acá bien, tengo el machete, ¿no? están muy Eh, bien las preguntas. eh, Últimamente salió una declaración de Milei, yo, o sea, vi los titulares, o sea, que lo tomó con pinza, ¿no? Es decir, bueno, podemos hacer negocios con China porque no nos piden nada a cambio, ¿viste? O sea, primero la China era el demonio y después forma parte de esta cuestión, ¿no? De la política real, de las cosas, de decir, bueno, mirá, vamos con China, o sea, esto que vos dejaste traslucir a lo largo de toda la charla, es decir, bueno, hacer acuerdos o mantener relaciones comerciales con países que piensen distinto no tiene nada de malo, al contrario, puede ser un camino para abrir, ¿no? Y por último, si de todos estos acuerdos que vos mencionaste, que Cristina fue firmando y que también en la época de Macri se firmaron, si están vigentes, si los tienen ahí, si están en movimiento o están en stand-by por toda la situación que se da ahí. Bueno, esas eran la- las dudas que me fueron surgiendo. Después ahí, si podés contestar alguna y si no, después vemos ahí las que están escritas. Excelente, Alejandra, muchas gracias por la invitación a seguir reflexionando sobre estos temas. Y gracias también a los que están comentando. Algunos de ustedes que están comentando las preguntas, si quieren, también pueden hacerlo en el chat para que los otros asistentes de este seminario lo vean y sigan debatiendo por ahí. Es realmente muy interesante y realmente muchos de ustedes están eh, haciendo contribuciones súper, me parece Sí, positivas no sé al si todo el debate. mundo puede escribir en el chat o Mm, solamente a nosotros. Por eso, ok, ok, no, perfecto. viste, esto está medio restringido. Por unos pocos desubicados la pagan todo, ¿no? Entonces esto lo tenemos que controlar así. El tema de los Estamos free hablando. riders, Pero, estamos hablando de digamos, free riders. por lo general tenemos una amplia mayoría de gente civilizada que viene acá, porque si también el secreto es que si yo identifico a uno que no es civilizado, lo bloqueo y ya no lo dejo participar más. He tenido un par, pero un par que me decía, uno un día, ya que estamos, cuento acá la cosa, ¿no? Un día me dice, ¿por qué no se calla usted y deja hablar al ponente que es el que quiero escuchar? Bueno, Muy hay de todo, democrático aparte. hay de todo en la viña del Señor. Sí, Diga que sí. uno ya se lo toma con humor. Bueno, adelante, no interrumpo más, a ver si todavía me lo vuelven a poner eso en No, el y chat. aparte esto es un diálogo, no es una interrupción, así que bienvenido sea. Y parte de mi respuesta justo hablando del diálogo es algo de lo que
pone acá Sergio Herrera Méndez en una de las intervenciones que nos hacen como preguntas. Gracias, Sergio, por eso y por las contribuciones previas que estás haciendo. Iba a usar la misma frase para responder a la primera cuestión planteada por Alejandro de por qué em, la extrema izquierda o partidos incluso que se definen como centroizquierda eh, son aliados estratégicos e ideológicos de Vladimir Putin, incluso de Xi Jinping o otros regímenes, y pensé exactamente en esa misma frase que es la que pone Sergio, que es el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? O sea, em, desde esta conferencia que Putin da en 2007, en la conferencia de seguridad en Múnich, Putin va a empezar a tratar de sabotear a Occidente. ¿Sí? Desde donde sea, como sea, con más sutileza, con menos sutileza. Sabotear a Occidente implica sobre todo sabotear a Estados Unidos y sabotear a la Unión Europea, sobre todo a los países más ricos y más democráticos de la Unión Europea, de diferentes maneras. ¿Sí? O una de esas maneras es con la desinformación, promover la desinformación a través de RT, a través de Sputnik, que es como el Telam ruso, etcétera, agencia de noticias rusa, em, promover a partidos antisistema, esto es lo que definiría ese gran politólogo que fue Giovanni Sartori, es decir, partidos extremistas. Un partido extremista es extrema izquierda o extrema derecha, por es otro refrán conocido, los extremos se tocan, van a tratar de llevar las democracias que tienen una dinámica centrípeta, es decir, que todo gira en torno al centro, partidos del centro de vuelta izquierda o derecha, hacia los extremos. Obviamente sabemos que los extremos nunca terminan bien, con lo cual Putin va a financiar a partidos extremistas porque son partidos antisistemas, es decir, son partidos antidemocráticos y son partidos que van a hacer que hagan que estos países sean menos democráticos, menos exitosos y eso les genera un gran beneficio, ¿no? Entonces, obviamente que hay una mayor afinidad ideológica con partidos de la extrema derecha o movimientos políticos de la extrema derecha, pero también lo hay con partidos de la extrema izquierda. Es muy interesante esta charla, como está oscilando en este tema del pragmatismo, ¿no? Hablamos de por qué tanto el peronismo de izquierda como Cambiemos y el macrismo mantienen e intentan mantener a flote estos acuerdos importantes comerciales con Rusia. Em, y ahí están pensando en otro de los grandes, si se quiere, padres fundadores de las ciencias sociales modernas, el Max Weber. Max Weber tiene un texto brillante como todos los textos de Weber que se llama El político y el científico. Y tiene una frase lapidaria y ¿no? Básicamente dice, el que quiera hacer política tiene que vender su alma al diablo, ¿no? O sea, con algunos reparos, lamentablemente uno no puede mantener tantos principios cuando uno hace política. Uno puede mantenerlos en ciertas oportunidades y ciertas no. No solo Argentina, que no es una gran potencia, es una potencia intermedia. Voy a hacer un ejemplo más, más poderío. Estados Unidos con la administración Biden intentó alejarse de Arabia Saudita un poco. Arabia Saudita mata a un periodista Jamal Khashoggi en la embajada de Arabia Saudita en Turquía y era un residente permanente en Estados Unidos. Eh, Además de otras cosas, y intentan distanciarse de Arabia Saudita y no puede hacerlo por diferentes temas, entre otros la invasión rusa a Ucrania que hace que el precio del petróleo y que el petróleo como commodity sea mucho más delicado de lo que ya es. Lo mismo le va a pasar a Estados Unidos con Venezuela. Digamos, estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? El país más poderoso del mundo, con lo cual en ciertas oportunidades se puede hacer y en otras oportunidades lamentablemente la presión de la geopolítica hace que uno tenga que eh, negociar lamentablemente cosas que no deberían ser negociables, ¿no? En ese sentido, por usar otra de las frases clichés, la política es el arte de lo posible. Uno aspira a que nuestros gobernantes mantengan de vuelta la defensa de la democracia y del derecho y del respeto a los derechos humanos. En algunos casos se puede hacer y lamentablemente en otros casos tienen que ser en ciertas cosas porque hay otras cosas que pre- son más apremiantes. En ese contexto, lamentablemente. Em, Así que eso es para tu primer interrogante, pero es muy, muy interesante, Alejandro. Y creo que va un poco al segundo, y creo que estoy de acuerdo con vos en el sentido de las coimas y de estar con este de la path dependence, ¿no? Obviamente hay tanta corrupción por detrás de estos acuerdos que hacen que Argentina ni pueda ni quiera salir del corset de este acuerdo con, con las vacunas.
tenías un tercer interrogante, Alejandro, me parece, ¿puede ser? Si todos estos acuerdos siguen vigentes o... No, no tengo el relevamiento de qué estaría pasando ahora en la gestión actual. O sea, mi Ah, estudio llegó al diciembre de 2023. Es un buen tema para hacerle seguimiento. habría que ver cómo sigue, ¿no? Porque es Sí, interesante, o sea, ya abrió la puerta con ese comentario con respecto a China, o sea que habría que ver, ¿no? No sé. sí, y es algo que Y que está también, en esa línea que vos acabas de citar de Max Weber, ¿viste? Decir, bueno, una cosa es la academia o la ciencia y otra cosa la política, ¿no? Obviamente. sí, por eso nosotros estamos de este lado también. Yo creo que el ¿Sabes? nivel de úlceras que me generaría estar en la función pública hace Ni que, hablar, ni hablar. Por eso es interesante. Yo siempre resalto esto, ¿no? Porque, y sobre todo en este contexto nuestro, que tenemos un presidente que supuestamente está de este lado de las ideas, pero está todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero una parte interesante exigiendo la pureza ideológica en el ejercicio de la función, y eso no va a pasar, porque no duraría ni 3 meses, ¿no? Por suerte, el tipo se va dando cuenta que tiene que algo negociar o mandar a negociar, ¿viste? Porque finalmente son otros los que en todo caso están negociando eso. totalmente. Hay, hay varios interrogantes y puntos gracias a todos los que están enviando sus comentarios y sus preguntas en la función de preguntas. Traté de contestar algunos de los puntos tuyos que son también algunos de los puntos que presenta Sergio. Esteban Andrés también habla de cómo está este estado de los acuerdos. Sergio dice que Sinovac tiene 60% de efectividad, gracias por el dato. Eh, Susana Conerasi, también gracias por tus comentarios. Susana está diciendo en general que la tasa de efectividad de las vacunas es mucho más baja y que no es necesaria. Eh, Gracias por tus comentarios, Susana. Em, Sergio también aclara que la Unión Europea está condicionada por la dependencia que tiene con el gas. Es muy interesante en ese sentido. Tuvimos una presentación de un experto alemán por parte de la Fundación Friedrich Naumann a principios del año pasado sobre cómo Alemania en el espacio, creo que de 2 meses, cambia toda su matriz energética y de comprarle la mayor parte de su gas, que ese fue un error garrafal de Merkel después del tsunami que destruye la central nuclear de Fukushima en Japón. Merkel, aun cuando Alemania no tiene el nivel de fallas geológicas ni de las zonas tectónicas que tiene Japón, por desgracia, Merkel dice, listo, voy a desarticular todas las centrales nucleares. Hay un fuerte movimiento en contra de las centrales nucleares en Alemania desde la década del 60. Digamos, hay muchas razones históricas, sociales y culturales detrás de esa decisión, pero fue un error garrafal porque sustituye la energía de las centrales nucleares por gas ruso. Esto empieza a pasar del 2011, es lo que se llama la Energiewende. Y bueno, las consecuencias lamentablemente las tienen que estar pagando hoy por hoy, primero Ucrania y Georgia, y bueno, Armenia en parte también, y Occidente y el mundo, ¿no? El Occidente que está tratando de sostener el esfuerzo bélico ucraniano. Así que es muy bueno, gracias Sergio por mencionar eso. Em, Gracias a Jan y a Susana que presentan un punto de vista diferente al que yo presento y están diciendo ambos de que, bueno, Estados Unidos es un punto de vista que presenta Rusia. Estados Unidos es el que provoca la invasión rusa a Ucrania. Em, Gracias por presentar sus puntos de vista. He Obviamente, como... escuchado eso varias veces, inclusive tengo amigos españoles cercanos al pensamiento eventualmente de Vox, que me han dado precisamente este argumento, no sé si podés entrar ahí un poco más vos, que es, no, bueno, mirá, me lo están planteando como que Putin es el que invade, pero a Putin lo llevaron a tomar esa decisión, ¿no? Ujú. Yo he escuchado eso en varias oportunidades, lo que plantea Gian y lo que plantea Susana. Interesante a ver cómo vos, o sea, yo no tengo la menor idea del tema, obviamente, yo pregunto en este caso, y escucho, a ver cómo lo ves, Sí, porque
también es cierto que no debemos ser ingenuos, ¿no? Que Estados Unidos, la OTAN y todo, o sea, hay luchas geopolíticas y de intereses por áreas de influencia, etcétera, ¿no? Pero, en fin, a mí me cuesta más entenderlo a Putin, pero puede haber alguna, una lógica detrás de eso, de esa explicación, no sé. Sí, o sea, desde ya que seguro que Occidente, es decir, Estados Unidos y la Unión Europea, les interesa tener a los países ex miembros de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, para usar un eufemismo, hablar de repúblicas soviéticas, dentro de su esfera. Habiendo dicho eso, digamos, uno en general defiende las democracias y en general hubo un periodo, a los principios de los años 2000, el año 2005, lo que llamó las revoluciones rosas, en el cual tanto Georgia como Ucrania buscaban despegarse de Rusia y incorporarse tanto a la Unión Europea como a la OTAN. Y uno dice, ¿por qué? Más allá de, digamos, me parece válido el intento de leer un poco más allá, digamos, un poco, porque uno desconoce la voluntad soberana tanto de Ucrania como de Georgia de sumarse a esos bloques. Así como se pueden sumar, se pueden salir, como hizo Javier Milei al salir de los BRICS, ¿no? Digamos, me parece que es un poco autoritario el hecho de desconocer que esos países son independientes, son miembros plenos de Naciones Unidas y tienen derecho a decidir sus alineaciones ideológicas, más allá de que puedan, obviamente, ser incitados por Occidente o por Rusia a sumarse a un bloque o a otro, digamos. Me parece que tendríamos que estar todos de acuerdo en que ser invadidos militarmente por Rusia, como Rusia lo hace en 2008 al ocupar a Osetia del Norte y Abjasia en Georgia, y ocupar inicialmente en 2014 a Crimea y al Donbass, y hoy por hoy a intentar destruir por completo a Ucrania, es completamente inaceptable. Sí, me parece que, digamos, yo refería a la paz de Westfalia de 1648, que fue el primer punto en el cual se intentó parar con la guerra de los 30 años y fue un documento fundacional de todo lo que va a venir después. Ni hablar de los acuerdos de Ginebra para proteger civiles en conflictos que no se están respetando, principalmente por Rusia, que está además destruyendo el medio ambiente en Ucrania, está haciendo lo que se llama un ecocidio, acaba de envenenar un río en Ucrania con agentes químicos. Em, Volviendo a la OTAN, y esta es mi posición, y entiendo que no es una posición que todo el mundo puede estar de acuerdo, y está perfecto, porque todavía por suerte estamos en una democracia. La OTAN es una alianza defensiva que surge en 1948 para defender principalmente a ciertos países de Europa de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Todos los países que estuvieron dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o su fuera tuvieron regímenes dictatoriales, todos, absolutamente todos. No hay uno solo que no haya sido una dictadura. Más allá de nuestras preferencias ideológicas, digamos, me parece que estamos todos de acuerdo a tener más proclividad con la izquierda o la derecha. Lo que yo no voy a convalidar, ya sea por la izquierda o la derecha, es apoyar un régimen dictatorial, sea de la orientación ideológica que sea. Y eso es lo que yo lamento que muchos sectores de vuelta o de la izquierda o de la derecha no hagan. Eh, la OTAN no invade ningún país directamente. De vuelta, entiendo los puntos de Susana y Jan, van a decir, lo hace Estados Unidos sobre todo, o la Unión Europea, están en su derecho a hacerlo. La OTAN per se no lo hace. La única vez que la OTAN organiza una incursión militar es cuando Estados Unidos es atacado en el 11 de septiembre de 2001 y ahí activa lo que es el artículo 5 en el cual dice si atacan a un país, nos atacan a todos. En América existe lo mismo a través de la OEA, es lo que es el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Galtieri lo intenta activar en 1982, con la diferencia que Galtieri es el que inicia la ofensiva bélica en Malvinas. Esa es la única vez que la OTAN hace una acción militar de común acuerdo. La única vez, ¿sí? En sus más de 75 años de historia. ¿Qué dice Rusia? Bueno, Rusia, mejor dicho, ¿qué dice Putin? Que se siente rodeado por la OTAN. De vuelta, la OTAN es Europa, Estados Unidos, Canadá. Se siente rodeado por la OTAN. Rusia, recordemos el mapa, el país más grande del mundo, un país que tiene acceso a 3 océanos, un país que tiene realmente unos recursos de minerales inmensos, el arsenal nuclear más temible del mundo, y dice sentirse rodeado, digamos, quedó claro desde la Guerra Fría, desde el dilema de la crisis de los misiles a los años 60, entre Khrushchev y Kennedy, que ninguna de las dos superpotencias quiere ir a la guerra porque implica el aniquilamiento mutuo, lo que se llama la teoría MAD en inglés, la Mutually Assured Destruction, la destrucción mutua asegurada,
que además mad significa estar loco, estar demente en inglés. Es una de las pocas cosas que permite que no estalle una tercera guerra mundial todavía, aunque lamentablemente el mundo no está muy bien hoy por hoy. Así que prendamos varias velas, hagamos todos, más allá de nuestra orientación ideológica, porque creo que ninguno quiere que estalle un conflicto bélico. Eh, con lo cual, el hecho de que Putin diga que Rusia está rodeada es una mentira falaz que no tiene ningún respaldo histórico, desde mi visión. Respeto a la visión ajena. Y me parece que es desconocer el derecho a la independencia que tienen países soberanos. De vuelta, todos van a recibir influencias. Argentina recibe influencias. Pero eso no le da derecho a Cuba o Venezuela a invadir Argentina para ser menos prooccidentales, ¿no? O el caso contrario, que nos invada, no sé, Uruguay, ¿no? Tabaré Vázquez para ser prooccidentales. Digamos. Me parece que eso tiene que estar a la entrada. eh, y de vuelta, Rusia es el agresor acá, es el que invade. Con lo cual el argumento de decir que el país más extenso del mundo, el país con el arsenal nuclear más temible del mundo, un arsenal nuclear que hace que sea imposible que sea invadida, ese es un país víctima, me parece que no se sostiene. Y para un último antecedente histórico, cuando se disuelve la Unión Soviética, por suerte, en diciembre de 1991, todos estos países del este de Europa y de Asia Central ganan la independencia, y algunos de esos países, sobre todo dos, Ucrania y Kazajstán, tienen armas nucleares, porque eran en ese momento parte de la Unión Soviética y había plataformas para lanzar esos misiles y esas armas nucleares. Occidente y las grandes potencias tratan de que esas armas vuelvan a Rusia con un criterio que es acertado, que es que cuanto más países tienen más armas nucleares, otros países van a querer tener armas nucleares. Argentina recibió presiones, Argentina tenía un plan de armamento nuclear, Brasil también lo tenía. Bueno, ambos reciben presiones y ambos renuncian a su plan de armamento nuclear. Argentina tiene un desarrollo civil de tecnología nuclear muy interesante que también espero que subsista en el tiempo y se expanda. Pero a Ucrania básicamente se le firma, si mal no recuerdo, en 1992, un tratado de garantías de integridad territorial. ¿Qué países firman ese tratado para convencer a Ucrania a resignar su armamento nuclear que había heredado la Unión Soviética? Estados Unidos y Reino Unido y Rusia. Rusia se compromete en 1992 a mantener la integridad territorial de Ucrania. Y ese tratado se firma por Rusia. Obviamente, ni Estados Unidos ni la Unión, ni el Reino Unido iban a invadir Ucrania. Lamentablemente, los tratados se firman en papel. Este, creo que hay una frase, una de las pocas frases que yo cito, creo que es de Lenin, cuando le dicen que el Vaticano lo cuestionaba. Y me parece que es de Lenin la frase, no estoy seguro, y la respuesta de él es con cuántas divisiones o con cuántos tanques cuenta su santidad, ¿no? O sea, lamentablemente el Tratado de Budapest es de papel, los tanques y los misiles de Putin son reales. Y hay un artículo, y con esto voy a terminar esta gran, extensa locución, disculpas, de un teórico realista de las relaciones internacionales con el cual yo muchas veces no estoy de acuerdo. Pero este artículo fue increíble. Lo publica también a principios de los años 90 en la revista Foreign Affairs. Se llama John Mearsheimer, es profesor ya emérito porque ya se ha jubilado de la Universidad de Chicago, tu alma mater, entre otras, Alejandro. Y Mearsheimer dice, es una locura que Ucrania entregue su armamento nuclear, porque si lo hace, no hay manera que el Tratado de Budapest la proteja de Rusia. Lamentablemente, Mearsheimer de vuelta lo dijo 20 años antes de que Putin invada Ucrania por primera vez en 2014, 30 años antes de esta mucha más grande invasión de 2022. Así que bueno, esos son los argumentos, algunos de los cuales por los cuales para mí, de vuelta, para mí las, los argumentos de Putin no tienen sentido. Bueno, vamos a cerrar con esto, que ya nos hemos extendido, no te queremos seguir robando tiempo, pero fue muy interesante. Interesante el debate que plantean tanto Susana como Jan, ¿no? Con una visión alternativa. Yo he ido leyendo algo ahí de lo que ponen y no me animo a hablar más porque tendría que estudiar para eso. Para eso lo tenemos a Matías. Pero esto sirve para darle el valor que tienen estas charlas, ¿no? Estos encuentros, que es todo el mundo puede, con respeto como lo han hecho acá todos,
exponer visiones alternativas. Obviamente, y por cuestiones de practicidad, no pasamos el micrófono, no es que estemos censurando, pero hemos tenido algún que otro disgusto en alguna oportunidad y entonces preferimos que todo, además que todo quede por escrito, los leemos a todos, los comentamos en la medida de lo posible. Este, así que, y además, que lo interesante es que te dejan pensando, es decir, a ver esta cuestión, ¿no? Yo siempre igual como señala Matías, y es parte de nuestra idea, ¿no? Defender los principios de la libertad y tal. Si vos me pones un país A, donde hay más libertades, no donde todo el mundo es libre y todo el mundo porque ese país no existe. Y un país B, donde esas libertades están cercenadas y por opinar distinto te meten preso, te tenés que exiliar. Inclusive esto que vos señalabas, Matías, ha salido también un artículo últimamente que dice cómo los exiliados son buscados en los países donde se exilian y los matan también. Y parte de esto son estos famosos topos que vos mencionaste. Es decir, a mí me va a costar siempre ponerme del lado de un Putin que del lado de un Macron, aún de un Sánchez. En España, que voy a decir, bueno, yo ideológicamente no tengo nada que ver, pero España es una democracia liberal. O sea, liberal en el sentido de las libertades individuales, no económicas, ¿no? O Inglaterra o Alemania, lo que fuere, ¿no? Y ahí quizás es donde uno hace pie, pero obviamente que por algo estos temas se discuten en congresos internacionales con posturas totalmente encontradas, con gente que ha dedicado toda su vida a estudiar estas cuestiones ya de la estrategia, de la geopolítica y de la historia, que bueno, me alegra que se hayan presentado las voces diversas o visiones alternativas y en alguna medida Matías haya podido contestar. Así que bueno, y sin dejarte de agradecer por participar nuevamente, espero que si andás por acá nos veamos a tomar un café a fin de año o cuando sea, y si no, seguiremos virtualmente invitándote para que se arme esto, estas charlas tan interesantes. Te agradecemos, Matías, a todos los que se han podido quedar hasta el final y los que han presentado sus diversos puntos de vista o agregado comentarios, etcétera. Y nos vemos en la próxima, que la próxima va a ser el 6 de noviembre y justamente voy a hablar yo, porque Maxi, que iba a hablar el 14 o algo así de octubre, lo pasamos para el 11 de diciembre porque está ocupado. Así que voy a hablar yo de un paper que acaba de salir en un journal en Estados Unidos, escrito junto con Nicolás Kachanowski, sobre los orígenes del liberalismo en la Argentina. Así que vamos a ir al siglo XIX, a hablar de las ideas liberales, ¿sí? Este, así que bueno, ahí no sé, ¿querés ir con la última? Y ya no me meto más. Yo pregunta a Guillermo, ¿qué opinión tiene respecto a la guerra del Donbass? Dentro del territorio de Ucrania había independentistas que estaban... Este tema abre para todo un mundo de esto de las independencias, de las nacionalidades, yo siempre tengo un tema que a mí siempre me hace ruido, que es el de las Malvinas y que me hace quedar mal en todos lados por por mi visión particular, ¿viste? Pero cuando vos hablabas de decir, bueno, es Galtieri el que invade las Malvinas, ¿viste? Y algunos te van a decir, ¿cómo invadimos las Malvinas? Las Malvinas son nuestras. Bueno, hace 150 años viven ingleses ahí. Bueno, Sí, ahí te dejo cerrar, ahí yo si ya me... querés hacemos un panel con Alejandro Corbacho y tenemos otra Sí, linda bueno. discusión. Siempre lo nombro a Corbacho en esto, ¿no? Porque obvio que pensamos distinto. Yo soy amplia minoría, con él ahí pierdo todos los debates, pero bueno, Bien. pero es lo que Eh, pienso. Está muy bien y me gusta que estemos en este plan no, en esta época que está tan polarizada y tan extremista, digamos. Me parece bueno que estemos. Obviamente desde una situación obviamente desigual, ¿no? No es un debate, es un panel con personas que piensan diferente, pero que podamos recibir estos puntos de vista diferentes y, bueno, dar nuestro comentario y que esto pase, me parece que es una de las claves de un régimen democrático saludable, que es algo que necesitamos. Sí, gracias Guillermo Fernández por tu pregunta. Bueno, Guillermo se refiere al territorio de Donbass, el este de Ucrania. Guillermo dice, había independentistas que estaban siendo atacados por el ejército ucraniano, Rusia se frenaría en principio con ese territorio. Hay varias diferentes fases del
del proceso. Es verdad que en el este de Ucrania, sobre todo en esta región, la mayor parte de la población de esa región prefiere hablar ruso y es de mayor afinidad cultural con Rusia. A que me refiero también a algo incluso religioso. Ya después de la invasión rusa a Crimea en 2014, sobre todo de la invasión rusa de 2022 a Ucrania, Ucrania y Rusia compartían la religión, la Iglesia Ortodoxa. Es una rama del cristianismo que no es ni el cristianismo católico, que es la que predomina en Latinoamérica, hablando del primer papa peronista y de San Lorenzo que tenemos, ni el cristianismo protestante. Es una tercera rama del cristianismo, que se deriva en parte del cristianismo ortodoxo del Imperio Romano de Oriente de Bizancio. Em, a partir de la guerra, la Iglesia Ortodoxa ucraniana se escinde por completo con el aval del patriarca, si mal no recuerdo, de la Iglesia Ortodoxa bueno, de lo que era Bizancio, que hoy es Estambul. Em, y, mm, y hay todo un cisma muy grande, que en esto no pasa solo en Ucrania. En todos los países en los cuales estuvo la Unión Soviética, Rusia buscó enviar ciudadanos rusos y llevó a ciertas partes de la población de esos territorios a otras partes de Rusia, obviamente Gulag y Siberia entre ellos. Digamos, esto ha pasado, y ahí hacían referencia, creo que era Sergio, a los países bálticos, Estonia, Lituania, Letonia, algunos de ellos con gran cantidad de población. Rusófona es algo menor, no es que solamente hablan ruso, sino que se reconocen más como rusos que como los ciudadanos de ese estado. Y es un dilema, como os decías, a nivel geopolítico, porque limitan con Rusia. Y hay un concepto que Putin, hay varios conceptos que vienen a lo que presenta Guillermo acá. Antes de estas invasiones, de la del 2008 a Georgia y de 2014-2022 a Rusia, Putin ya empieza a hablar de algo que se llama el Ruski Mir, el espacio ruso, que es básicamente, sobre todo el espacio de la ex Unión Soviética. Y Putin dice, bueno, en todos aquellos países de esta esfera, hacia Central Europa del Este, en los cuales haya una significativa minoría de ciudadanos étnicamente rusos, que hablen preferentemente ruso, que sean preferentemente cristianos ortodoxos rusos, Putin va a decir Rusia tiene derecho a una injerencia política directa para, en principio, defender a esos habitantes. Con ese pretexto, en parte, va a hacer que una región de Moldavia que se llama Transnistria, hasta el día de hoy no sea parte de Moldavia. Moldavia está a la izquierda al occidente de lo que es Ucrania, es una región que, si mal no recuerdo, se llamaba Besarabia, está entre Ucrania y Rumania. Es una región que es hasta estalinista, si mal no recuerdo. Es muy particular lo que pasa ahí y está mantenida, escindida de Moldavia por tropas rusas hasta el día de hoy, que es un riesgo para Ucrania a nivel bélico porque le puede abrir un frente occidental, y que fue una de las ambiciones de Putin cuando inició la invasión en 2022. Entonces, el espacio ruso, el Ruski Mir, es uno de los pretextos que Putin usa también para decir que en defensa de esos ciudadanos étnicamente, religiosamente, lingüísticamente rusos, Rusia tiene que ir en su defensa. Como siempre, usan argumento de defensa, de ser víctimas, para hacer ataques. Eh, es realmente interesante analizarlo. Obviamente nosotros es interesante porque no somos ciudadanos rusos, ni ucranianos, ni georgianos, ni de Moldavia, y que estamos pagando las consecuencias con nuestras vidas, ¿no? Pero es interesante. Y el otro espacio más controversial que Putin empieza a rescatar, Putin pretende tener tu profesión, Alejandro, y ser historiador, además de otras profesiones. Putin va a desplegar un gran mapa unos meses antes de invadir Ucrania y después también, en el cual va a decir que, bueno, que todo el sur de Ucrania en realidad era como Novorossiya, Nueva Rusia. Y para responder a la pregunta de Guillermo, en base a ese pretexto, Rusia no solo se frenaría en el Donbass con esta mayoría étnica de ciudadanos, comillas, rusos, sino que intenta hacer lo que hizo Rusia en esta invasión más reciente de 2022, que es copar todo el sur de Ucrania e intentar sacarle todo el acceso al Mar Negro de Ucrania. Eventualmente se frena al occidente de Crimea, pero con ese pretexto, Putin usa mapas de la época, si mal no recuerdo, de Catalina la Grande, que es la que lleva a Rusia a Crimea. em, Usa ese mapa como pretexto, con lo cual no se frenaría, como no se frenó
otro dictador megalómano en la historia, ¿no? No se frenó Hitler con el Tratado de Múnich del 38, ni con Polonia, ni se frenaba Mussolini, ni se frenaba Napoleón, ni se frenaba ninguno. Así que lamentablemente a Putin lo único que lo va a frenar es la fuerza de las armas o un golpe de estado interno. Esa es mi conclusión. De vuelta, hay otras. Bueno, ahora sí, muchas gracias por tu tiempo. Nos excedimos 15 minutos, pero vale la pena cuando uno está ahí metido en el intercambio de ideas y a aclarar, etcétera. Ahí me salió alguien a decir que soy que falto el respeto porque digo lo que digo en Malvinas. No, mira, querido, te lo voy a aclarar fácilmente. Primero, no me conoces. Segundo, el que falta el respeto sos vos, que sos invitado acá. Y como tenés libertad de poner el chat y no decir ni tu apellido, me faltas el respeto a mí. Tener ideas distintas, tener un enfoque diferente, no es faltar el respeto. Conozco la guerra de Malvinas, conozco la causa, estuve movilizado. Entonces pues soy clase 63 y sé que esas cosas se pueden resolver de otra manera. Entonces, si te parezco que falto el respeto, no me conoces, no sabes de mi honestidad intelectual, de la posibilidad que doy acá a todo el mundo de hablar, inclusive a vos, que sos un mal educado. Entonces te pido a pedir por favor que no vengas más a estas charlas, ¿sí? Porque el que falta el respeto sos vos. Gracias, Matías, entonces, por haber venido. Y bueno, espero verte en persona a fin de año y al resto en la próxima reunión, 6 de noviembre, sobre el origen del liberalismo en la Argentina. Gracias, gracias por quedarte un rato más discutiendo con nosotros. Un placer. Mati, Un placer como buenas siempre, un tardes gusto. Gracias a todos por sus comentarios. Y bueno, ojalá esto sirva también para alimentar más discusiones y más investigación. Y cualquier cosa nos pueden contactar y más para que sigamos diversidad. intercambiando fuentes y comentarios. Un Exacto. gusto. Gracias. Buenas tardes a todos. Bye. Buenas tardes. Chao, chao.